Hola, ¿cómo están, hermanos? Buenos días. Vamos a hacer el devocional Efesios 4. Para algunos, el Evangelio light de Pablo. Para algunos, Pablo es un apóstata. Para algunos, y esto es real, algunos consideran que Pablo es un falso apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo no estuvo presente cuando Cristo dijo: id y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo no estuvo presente. Pablo dice: el Señor a mí no me ha enviado a bautizar. Yo he bautizado a 2 personas. Por ahí como que bauticé a una familia, pero de ahí no, felizmente no he bautizado a nadie más, porque el Señor a mí no me envió a bautizar. Y a Pablo se le dio la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia, el Evangelio de la gracia, inicia con Pablo. Recuerden esto. Nosotros los gentiles estamos dentro de la doctrina, dentro del Evangelio de la gracia. Este misterio que fue oculto antes de Pablo fue oculto. Fue revelado a partir de Pablo para adelante. Entiendan esto, hermanos. Por eso nuestro apóstol, vamos a decir, ¿ya? No, hermano, pero tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Sí, nuestro Señor Jesucristo le entregó la doctrina de el Evangelio de la gracia a Pablo. Y Pablo lo que hizo fue corregir a Pedro y a los demás discípulos, porque cuando Cristo se fue, empezaron a transgiversar las enseñanzas, empezaron a enseñar, a dar mandatos de ley, a cumplimiento de obras, circuncisión. Y lo que hizo Pablo fue reprender a Pedro. ¿Qué tienes, Pedro? ¿Cómo se te ocurre obligar a Tito a ser circuncidado? Tito se ha circuncidado. No es el tema de la circuncisión. Nosotros tenemos que predicar otra cosa, el Evangelio de la gracia. Con esa introducción vamos a iniciar Efesios 4. Yo pues, ¿quién? Pablo, apóstol de los gentiles, preso en el Señor. Este hombre era de Dios, no era un apóstata, era de Dios, Pablo. Yo entiendo que el 90% de hermanos que me está escuchando, el 99% de hermanos cree que Pablo es el apóstol, el último apóstol, el abortivo. Pero le hablo a ese 1% que cree que Pablo era un apóstata, un falso apóstol, ¿no? Porque hay esas personas. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ustedes fueron llamados con toda humildad en primer lugar, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Gloria a Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de paz. Gloria a Dios. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautizo. ¿Cómo que un bautizo? Entiendo, una fe, porque para ser salvos tengo que creer en el Evangelio. Porque recibisteis al Espíritu por haber oído la palabra de verdad, y haber creído en la palabra de verdad, ¿ya? Una sola fe, un solo Señor. ¿Cómo que un solo bautizo? ¿A qué te refieres? Si son 2 bautizos, uno se tiene que sumergir en agua, ¿ya? Para arrepentimiento de pecados, el bautizo de Juan el Bautista, y después necesitas el bautizo de Cristo, que es otro tipo de bautizo. No. Un solo bautizo. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Cuando Cristo subió, Pedro continuó predicando el bautizo de Juan el Bautista, sumergiéndolos en agua. Lo que acá Pablo está explicando es que existe solamente un bautizo. Esta carta ya es después de haber corregido, imagino yo, después de haber corregido a Pedro. Hoy terminé el estudio del bautismo, espero que ustedes lo vean. Ya van a hacer varios videos, una recopilación de varios videos. Ya, espero que ustedes lo vean.
Es un solo bautizo. ¿Qué bautizo? ¿El bautizo de agua en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo o en el nombre del Señor Jesucristo? ¿O el bautizo del Espíritu? ¿De qué manera Pablo se encontró con los discípulos de Apolos? Y en ese momento Pablo aprovechó el momento. Estoy aquí con los discípulos de Apolo, voy a ver qué está predicando Apolos. ¿Cuál fue la primera pregunta que Pablo hizo? ¿Se bautizaron en el nombre de Jesús? ¿O se bautizaron en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta, lo único que le interesó a Pablo fue, ¿recibieron al Espíritu Santo? Y los discípulos de Apolos, que eran en total 12, dijeron, ¿Espíritu Santo? ¿Qué es eso? No se había predicado Espíritu Santo. No se tenía ese conocimiento. Y en ese momento Pablo, ¿pero ustedes no fueron bautizados? Sí, fuimos bautizados en agua. Sí, pero yo me refiero... Ya, ok, listo. Les impuso las manos y recibieron el bautizo del Espíritu Santo. ¿Qué bautizo les salvó? ¿El bautizo que ya habían tenido, el bautizo de agua, o el bautizo después de que Pablo les había impuesto las manos para que reciban al Espíritu Santo? ¿Qué bautizo salva? ¿Cuál es ese único bautizo? Un Señor, una fe, un bautizo. El bautizo del Espíritu Santo. Ese es el bautizo que salva. Por eso Pedro tuvo que ser enseñado y Pablo reprendió a Pedro. ¿Ya? Tremendo. Pablo dice, a mí el Señor, a ustedes les debe haber enviado a bautizar. Conmigo empieza otro evangelio, el evangelio de la gracia. A mí el Señor en ningún momento me envió a bautizar. Miren, recién voy en el versículo 5. Voy a hacerlo un poco más rápido. Un Dios, un Padre de todos. Un Dios y Padre de todos. Un Dios, ¿ya? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Recuerden que en el capítulo anterior, Pablo se arrodilla ante el Padre de el Hijo Jesucristo, de Jesucristo. Hace una diferencia de dos personas. Acá dice un solo Dios porque corresponden a un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos da la gracia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones a los hombres, gloria a Dios. ¿Ya? ¿A qué hombres? ¿Solamente y única y exclusivamente a judíos? No. A los perrillos, a los que éramos, ¿no? Y ahora somos hijos. Y eso, ¿por qué somos hijos? Porque se nos da el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo. Si tú no tienes al Espíritu Santo, te vas al infierno. Tú necesitas al Espíritu Santo para subir al cielo. Necesitas al Espíritu Santo. La pregunta que los pastores o los hombres de Dios tienen que hacer es, ¿recibiste al Espíritu Santo? No sé, ¿qué es eso? Nunca me han predicado del Espíritu Santo. Yo he sido bautizado en agua. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Ya, listo. Recibe el conocimiento, el lavamiento del agua por medio de la palabra, porque ahora este es el lavamiento del agua. Pero eso ya es un estudio, van a ver en el video del bautizo. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de la muerte y resurrección de Cristo, que ese es el bautizo de su muerte. El bautizo está relacionado y ligado con la muerte. El bautizo significa morir y resucitar, purificar, el lavamiento, entrar al agua, lo que significaba antes el bautizo de Juan, entrar al agua y dejarlas el viejo hombre dentro del agua, la vieja naturaleza, morir, ¿verdad? Ya esto lo cumplió Cristo en la cruz. Cristo fue crucificado y murió, dejó esa naturaleza ese hombre de carne y hueso, su naturaleza fue transformada y ahora ya un cuerpo glorificado. Ese es el bautizo en su muerte.
Ya, y nosotros somos bautizados con ese bautizo, con el que recibimos al Espíritu Santo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, él constituyó apóstoles. ¿Quién constituyó apóstoles? Nosotros los hombres. Pedro constituyó apóstoles a la suerte de Tin Marín de Dos Pingüe. No, él, Dios Todopoderoso, Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Seguimos, hermanos, se cortó el video. Nos quedamos en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe, lo que nos salva, la fe en el Evangelio. Bueno, lo que nos salva es, obviamente, lo que Cristo hizo en la cruz. Pero si nosotros creemos en lo que se nos predica, en el conocimiento de ese Evangelio, en el conocimiento de la verdad, para ser salvos, somos salvos por el creer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que conocer en lo que tenemos fe. No puedes tener fe en, cree en Cristo, sí creo, ya soy salvo. No, no, no. Primero tienes que estudiar y tienes que tener el conocimiento de la verdad para ser salvo. Si crees, obviamente ahí ya eres salvo. No lo digo yo, no lo dice David Bernal. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ustedes tienen la estatura de la plenitud de Cristo. Yo, el hermano David Bernal, ya tengo la estatura de la plenitud de Cristo. Yo pronto tendré la estatura de la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo. Pronto tendré su estatura, pronto tendré su semejanza. ¿Cuándo? El día de la redención completa, el día del arrebatamiento, en el que el Señor quite este cuerpo de pecado, transforme este cuerpo de pecado, este cuerpo que tiene malos pensamientos aún, este cuerpo que todavía contrista al Espíritu Santo. Se me dio un Espíritu Santo, claro que sí, pero lo contristo, porque estoy teniendo malos pensamientos, porque miento, porque todavía estoy expuesto al pecado, porque el pecado mora en mí. Hermano David, ¿cómo vas a decir que el pecado mora en mí? ¿Sabes qué, hermano David? Eres una mala influencia para todas las personas, para mis hermanos en la iglesia. Ya he dicho que ya no te sigan. Así han dicho, que soy una mala influencia. Pero es que el pecado mora en mí. Pablo dijo eso, el pecado mora en mí. Es más, queriendo hacer el bien no lo hago. Qué mala influencia es Pablo. Voy a bloquear a Pablo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, doctrinas pasajeras, ¿ya? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. Cuando este es un evangelio de libertad. No, tú estás predicando un evangelio de libertinaje. Bueno, eso creen algunos. Lean Pablo, el apóstol de los gentiles. Lean Pedro, lean también Juan, Santiago, lean, claro que sí. Entendiendo que ellos tuvieron que ser instruidos. Pablo tuvo que corregir. Cuando Pablo escribe las cartas, el que está escribiendo las cartas ya es alguien que fue instruido. ¿Por quién? Por Pablo. Claro que sí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su conocimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. No anden como los del mundo. Ellos están perdidos porque ellos practican el pecado. Ustedes no practican el pecado. Quizás pueden caer por ahí en pecado, pero no es que lo practiquen, no es que se deleiten en ese pecado, no es que busquen el pecado. Ustedes no buscan el pecado, ustedes se cuidan. Y si pecan, abogado tienen. Esto digo, pues requiero en el Señor que ya no andéis como los mundanos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No les interesa a Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que
que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿De quién están hablando? ¿De gente cristiana que está cayendo en pecado? No, está hablando de mundanos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no aprendieron esto de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, si en verdad ustedes fueron enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién está viciado conforme a los deseos engañosos? Los que están dentro de la iglesia, que están pecando y pecando, no. Los que están en el mundo, se refiere Pablo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué manera? Gracias al Espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros. ¿Por qué? Porque se nos dio a todos un solo espíritu, el Espíritu Santo. Por eso ahora somos miembros. Y como se te dio el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Airaos, pero no pequéis. Hermano, pero si se les dio el Espíritu Santo, ¿por qué dice airaos? O sea que tienen al Espíritu Santo y todavía se siguen molestando. Pero si el Espíritu Santo ya no dices que les lleva a toda verdad, sí. Se nos da el Espíritu Santo, pero todavía lo contristamos. Todavía estamos expuestos al pecado. Todavía el pecado mora en nosotros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a dormir. Esto es para los matrimonios. No se vayan a dormir peleados. Reconcíliense en ese mismo día. Hablen. ¿Ya? No deis lugar al diablo. ¿Se puede dar lugar al diablo teniendo al Espíritu Santo? Tremendo, ¿ah? No, hermano, si das lugar al diablo te vas al infierno. Pero el Señor, acá Pablo, le está hablando a gente de la iglesia, a gente de Éfeso. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Compartan con el que padece necesidad. Ese es un mandamiento. ¿Ya? Ninguna palabra. Ustedes tienen que cumplir los mandamientos, claro que sí. Y si no cumplen los mandamientos, se van al infierno. No. Ustedes tratan de cumplirlo. No la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Los mandamientos de Cristo. Ustedes tratan de cumplirlo. ¿Ya? Aunque, hermanos, en mi ropero, yo tengo por ahí ropa que a veces no me pongo. Y por tener ahí ropa que no me pongo, y está haciendo mucho frío en este momento, y hay gente que está pasando frío, y yo ni cuenta me doy que puedo ir y repartir algunas ropas a gente que está pasando frío, por no haber hecho eso, sabiendo hacer el bien, y no lo hice, es pecado, y ni cuenta me di. Hay pecados que ni cuenta te das. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de la edificación. Edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De vuestra boca, ¿ya? Tiene que salir, miren, la que sea buena para, miren, a ver, desde acá. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. De nuestra boca tiene que salir palabras de edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Predicar de gracia, no predicar de condenación. Predicar de gracia. Hermano David, ¿sabes que ahora sí está siendo una mala influencia? Esto lo dice Pablo, hermanos. No es el hermano David, ¿verdad? Es un devocional. Es un devocional. Y no contristen al Espíritu Santo. ¿Cómo que contristan al Espíritu Santo? ¿No dices que se les da al Espíritu Santo que conduce a toda verdad? O sea que el Señor te da el Espíritu Santo y nosotros tenemos la opción de contristarlo. Sí.
Nosotros podemos... Yo, ¿cuántas veces he contristado al Espíritu Santo? Tú, si es que tienes al Espíritu Santo, ¿cuántas veces lo has contristado? Que nosotros ya no contristamos al Espíritu Santo, ya somos perfectos, ya tenemos la altura del varón perfecto. Aún no. No te engañes. Aquel que esté firme mire que no caiga. Y si caes, levántate. Llámeme por teléfono. Hermano David, me siento mal, caí. Te voy a dar la mano. Te voy a levantar. No te voy a acusar. No te voy a decir te vas a ir al infierno. Te voy a dar la mano. Te voy a decir levántate. Ponte de rodillas. Busca a tu Padre. Él te ama. Él dio a su único hijo por ti. Y lo haría de nuevo por ti. Lo haría de nuevo. Pero hay solamente un sacrificio por los pecados. Ese sacrificio ya fue dado. Aprovéchalo. Aprovechalo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo es ese día de la redención? Ya fuimos completamente redimidos, en fe hemos sido redimidos. Pero pronto, este cuerpo de pecado, porque el pecado aún mora en nosotros, porque todavía hay inmundicias de la carne, aún en nosotros, que somos santos de Dios, elegidos por Dios, pronto este cuerpo será transformado. Pronto, hermanos, el día de la redención. Y esto mortal se convertirá en inmortalidad. Y este cuerpo de corrupción será de incorrupción el día del arrebatamiento. Quítense de vosotros, sellados para con el cual, miren de nuevo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si no tienes al Espíritu Santo, obviamente, no te vas en el arrebatamiento. No te vas. Quítense de vosotros. La pregunta más importante, hermanos. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Jesús? ¿Fuiste bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? No. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿recibiste al Espíritu Santo en el momento que creíste? ¿Recibiste al Espíritu Santo? Eso depende todo. De eso depende tu vida en el infierno o en el cielo. Si recibiste al Espíritu Santo. Si no recibiste al Espíritu Santo, no te vas a ir ni al arrebatamiento ni al cielo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Le está diciendo a una iglesia ya comprada, a una iglesia santa, que todavía tiene malicia. Somos santos y tenemos malicia aún, claro que sí. Eso es así. Quítense toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Perdona uno a otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume todo, como ya hemos leído en 2 capítulos anteriores. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, de la misma manera en que somos nosotros perdonados. Nosotros ya hemos sido lavados, nosotros ya hemos sido perdonados, nosotros ya hemos sido santificados, justificados. A nosotros ya se nos dio el Espíritu con el cual nos iremos el día de la redención. No contristas al Espíritu Santo. No contristas al Espíritu Santo. Ora a Dios. Alimenta tu espíritu. No alimentes la carne. Alimenta el espíritu. Claro, tenemos que alimentar la carne, obviamente, si no nos morimos. Pero más alimenta tu espíritu. Y si tu espíritu está más acá y la carne está fuerte y quieres hacerle más caso a la carne, ayuna. ¿Por qué está el ayuno? Porque el pecado mora en nosotros. Tenemos que morir a la carne en ayuno para que el espíritu crezca. Muchas personas creen que el hermano David está invitando a pecar. ¿En qué momento estoy invitando a pecar? ¿En qué momento? Se nos predicó un evangelio de gracia. Un evangelio de gracia. Una persona dice, entonces estoy bajo la gracia. Entonces puedo ir y pecar. Hermano, puedes ir y pecar. Quizás no seas de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos mañana.